El mero hecho de controlar la presión venosa central proporciona información vital para el tratamiento del paciente con choque o de cualquier paciente con insuficiencia circulatoria real o inminente. Estas mediciones tienen una importancia crucial, ya que un cambio de la tensión venosa central puede provocar una alteración catastrófica de los signos vitales. La presión venosa central es la presión presente en las venas grandes situadas dentro de la cavidad torácica. Fundamentalmente consiste en la tensión de llenado del lado derecho del corazón. Al insertar un catéter en la vena cava superior y unirlo a un manómetro hidráulico, se puede medir fácilmente esta tensión. Las mediciones se expresan utilizando la aurícula derecha como línea basal cero. La medición no debe nunca realizarse si el paciente recibe respiración con presión positiva, porque se observará una lectura elevada falsa. En estas condiciones, la respiración con presión positiva se debe suspender durante el breve periodo en el que se realiza la medición. Evidentemente, la presión medida es una función de tres factores. Primero, la cantidad de sangre que retorna al lado derecho del corazón. Segundo, la capacidad y el tono del sistema venoso. Y tercero, la eficiencia del bombeo del corazón. Cuando disminuye la cantidad de sangre que retorna al corazón, se observa una disminución de la presión venosa central. Como verán, cuando aumenta la cantidad de sangre que retorna, la tensión venosa central aumentará. El segundo factor es la capacidad relativa y el tono del sistema venoso. Obviamente, la venodilatación, según se observa aquí, provoca una disminución de la tensión venosa central, y la venoconstricción produce un aumento de la presión venosa central. El tercer factor es la eficiencia de bombeo. ¿Hasta qué punto el corazón, en calidad de bomba, aceptará e impulsará la sangre por los vasos? Una acción vigorosa de bombeo disminuirá la presión venosa. Aquí, una acción de bombeo lenta, tal como se observa en la insuficiencia cardíaca, provocará un ascenso de la presión venosa sanguínea. La presión venosa central normal llega hasta los 12 centímetros de agua. En paciente con choque inminente o real a consecuencia exclusivamente de pérdida de sangre, se registrará una presión venosa central baja. En realidad, en la hemorragia gastrointestinal moderada, una disminución de la presión venosa central puede ser un indicio más temprano de que el paciente presenta hipovolemia significativa por la disminución de la tensión arterial. Por otra parte, en un paciente con choque cardiógeno, acompañado por cualquier grado de insuficiencia del lado derecho, aumentará la presión venosa central. Este hecho se refleja en nuestro hábito de examinar en busca de distensión de las venas del cuello como medida de insuficiencia cardíaca congestiva del lado derecho. En algunos casos de insuficiencia repentina del lado izquierdo, como en el infarto agudo del miocardio, la presión venosa central puede ser normal si un ventrículo derecho sano puede bombear eficazmente hacia los pulmones la sangre que retorna. Solo si se produce insuficiencia del ventrículo derecho aumentará la presión venosa central. Resulta evidente entonces que en un paciente con choque, que sospechamos es consecuencia de una hemorragia, es decir, una pérdida aguda del volumen, la presión venosa central, que es normal o elevada, indica otro problema. Por ejemplo, cardiopatía subyacente o pérdida de la acción potente de bombeo del corazón como consecuencia de disminución de la perfusión de la coronaria durante el estado de choque. Se debe subrayar que la presión venosa central no es una medición del volumen sanguíneo exclusivamente. Es una función de la interacción dinámica de tres factores. Primero, volumen sanguíneo. Segundo, tono vascular. Y tercero, eficiencia del bombeo cardíaco. Una alteración de dos o una combinación de los tres factores puede provocar choque clínico. El choque, a consecuencia exclusivamente de la disminución del volumen sanguíneo, hemorragia o deshidratación extrema, provocará una presión venosa central baja.
el choque producido por vasodilatación del lecho vascular por pérdida del tono vascular, que puede ser una alteración fundamental en los casos de septicemia gram negativa, estará también asociada con una presión venosa central baja. El choque provocado por insuficiencia del corazón en su función de bomba, a consecuencia de la disminución de la fuerza del músculo cardíaco debilitado. O de disminución del llenado cardíaco, como puede suceder en el taponamiento a consecuencia de fusión pericardíaca. Provocará una elevación de la presión venosa central. En la vida real, y especialmente en los pacientes de mayor edad, las cosas no siempre son tan sencillas. El origen del choque puede tener múltiples factores. Ya hemos aludido al problema de la insuficiencia cardíaca asociada con sangramiento gastrointestinal. ¿Con qué velocidad debe sustituirse el volumen sanguíneo? Si un manómetro de la presión venosa central se coloca mientras se administra la sangre, se tiene un indicador excelente de si la bomba es estimulada a la velocidad adecuada. Aquí observamos un aumento de la presión venosa a niveles supernormales, que acompañan la transfusión de sangre a una velocidad moderada. Esto indicaría desacelerar un poco la transfusión sanguínea, o que existía una necesidad real de un fármaco cardiotónico de acción rápida como la digoxina intravenosa. Un efecto terapéutico beneficioso se evidenciará por la disminución de la presión venosa central hasta caer en límites normales. Otro ejemplo, tomemos el caso de un paciente con choque gram negativo que presenta vasodilatación periférica evidenciada por la piel caliente. Naturalmente, los antibióticos tienen una importancia clave en el tratamiento. Pero además de esto, ¿se debe tratar el colapso vasomotor llenando el lecho vascular con líquido y coloide? ¿Apretando el mismo mediante el empleo de fármacos para promover la vasoconstricción? ¿O proceder a la digitalización para mejorar el gasto cardíaco? Una presión venosa central baja, acompañando un choque gram negativo, indicaría que la sustitución del volumen y quizás un agente vasoconstrictor como el metaraminol o la norepinefrina pudiera resultar suficiente. Pero si en el transcurso de este tratamiento la presión venosa central aumenta y sobrepasa los 14 centímetros de agua, realmente sería el momento para considerar la digoxina o el isoproterenol, para mejorar el gasto cardíaco, aumentando la contractilidad miocardíaca. Por supuesto, si la presión venosa central fuese mayor de 14 desde el principio, habría razones para comenzar el empleo de uno de esos agentes inotrópicos en ese momento. Recordarán que en el infarto del miocardio con insuficiencia aguda del ventrículo izquierdo y buena acción del ventrículo derecho, puede producirse una presión venosa central normal, por ejemplo de 4. En este caso, la presencia de congestión pulmonar puede comúnmente comprobarse mediante auscultación o radiografías. No se deje desorientar pensando que al aumentar el volumen estará ayudando a solucionar el problema. La congestión puede que no haga más que empeorar. Esta situación requiere un tratamiento con agentes inotrópicos como la digoxina o un diurético o ambas cosas. Una sobredosis masiva de fármacos puede producir una comatosis del paciente en choque a consecuencia de alteraciones de cualquiera de los 3 factores que hemos mencionado. Disminución de la acción cardíaca como resultado de las propiedades vasodepresoras de los fármacos que se han ingerido, los cambios de líquido del compartimiento vascular y tono vascular fluctuante. El control en serie de la presión venosa central en estos pacientes debe conducir a maniobras terapéuticas racionales para combatir estos procesos. En resumen, el control de la presión venosa central es una medición fisiológica sumamente necesaria en los pacientes con choque a consecuencia de una diversidad de causas. ¿Y cómo se logra esto? Con ustedes el Dr. Dingin. Hay algunos recursos del oficio que permiten colocar fácilmente una línea de la presión venosa central y realizar mediciones exactas de la misma. Por supuesto, primeramente reúna todos los equipos necesarios. Ahora comenzamos con una solución intravenosa como el D5W. Le añadimos 2 cc de Veroca C o azul de metileno
para colorear la solución y de este modo facilitar la lectura del menisco en el manómetro de la presión venosa central. A continuación, añada 1000 unidades de heparina para proporcionar una anticoagulación local de la transfusión intravenosa. Ahora, esta pequeña cantidad de heparina no tiene efectos significativos sobre la coagulación general, pero realmente permite suspender la infusión intravenosa entre una lectura y otra sin formación de coágulos. Observen que los tubos de la línea de presión venosa central consisten sencillamente en una línea intravenosa regular con una línea de manómetro que forma un ángulo recto y está conectada a una llave de cierre de 3 vías. Mediante la manipulación de esta llave de 3 vías, fluye el líquido del pomo al manómetro o del manómetro al paciente. Ahora, volviendo al paciente, el lugar más sencillo para insertar el catéter es la fosa antecubitaria. Aquí, siempre que sea posible, escoja la vena mediana porque ella sigue una ruta más recta hacia el pecho. Por el contrario, la vena antecubitaria lateral, aunque frecuentemente es un objetivo tentador, muchas veces forma una coadura pronunciada en la región deltoidea y resulta difícil pasar el catéter a través de ella. Sin embargo, si no se encuentra una buena vena mediana en ninguno de los dos lados, frecuentemente vale la pena realizar un intento con una vena lateral. Si no tienen éxito en la fosa antecubitaria, el próximo lugar accesible es el cuello. La mayoría de los adultos, si se les coloca de plano o en posición de Trendelenburg ligera, presentarán una vena yugular regordeta en su porción externa. Pruebe primero con el lado derecho, porque la vena yugular derecha, en su porción externa, presenta una ruta más recta hasta la vena cava superior que la izquierda. En un caso poco común, se debe recurrir a la disección o a una canalización de la subclavia. Sin embargo, en aproximadamente el 95% de los casos, un catéter de presión venosa central será insertado en las fosas antecubitales o en el cuello. Una vez que se selecciona el sitio, se prepara cuidadosamente y en forma quirúrgica la piel. Esto es sumamente importante para reducir el riesgo de sepsis, una de las posibles complicaciones del catéter de presión venosa central. A continuación tenemos el catéter para punción vascular, que consiste sencillamente en una aguja grande perforada con una sonda de polietileno dentro. El catéter se mantiene estéril mediante una bolsa de plástico, y este catéter se puede avanzar fácilmente manipulándolo dentro de la bolsa. Ahora realice la punción de la vena seleccionada, en este caso la vena mediana en las fosas antecubitarias. Cuando la aguja está en la vena, la sangre fluye hacia dentro del catéter. En este momento, desplaza el catéter por dentro de la vena. El objetivo es introducir el catéter en una vena grande dentro de la cavidad torácica o hasta la aurícula derecha. Se debe mover el catéter sin forzarlo. Sin embargo, en algunas ocasiones quedará colgando en la región del hombro. Y un recurso sencillo cuando esto sucede es enderezar el hombro. Y así reducir la acodadura que tiene que atravesar el catéter. Una vez colocado, retira la aguja por el catéter. Una la línea de transfusión intravenosa e inmediatamente comience una infusión lenta para evitar la coagulación. Ahora, existe una situación posiblemente peligrosa, porque el movimiento entre el borde afilado de la aguja y el catéter podría perforar este o cortarlo totalmente. Con la posibilidad de que el catéter se convierta en un émbolo. Para evitar esto, fije primero la tapa de plástico sobre la unión de la aguja y el catéter. Y a continuación, fije la aguja a una pinza, lo que dará estabilidad a todo el sistema. A continuación, cubre el sitio de la punción con una pomada antibiótica y gasa, y coloque una cinta adhesiva manteniendo las precauciones de esterilización. Un recurso importante en este punto es marcar la fecha para disminuir la tendencia a dejar colocada demasiado tiempo la línea de presión venosa central. Recuerden que el riesgo de infección aumenta después que la línea de presión venosa central ha estado colocada más de 48 horas. Ahora, antes de medir realmente la presión venosa central, compruebe dos cosas. En primer lugar, el líquido debe fluir libremente hacia el paciente. Esto indica que la línea está libre de coágulos y que no está comprimida contra la válvula venosa ni contra la pared de la aurícula derecha. En segundo lugar, en pacientes normales, el menisco debe caer con la inspiración profunda y subir con la aspiración forzada.
Esto indica que el flujo libre y la sensibilidad del nivel del menisco cambian en las presiones intratorácicas. La prueba definitiva de la localización de la punta del catéter, es decir, el punto real donde las mediciones se realizan, requiere una radiografía. La punta del catéter debe estar en una vena principal dentro de la cavidad torácica o dentro de la aurícula derecha, o hasta que esté en una posición satisfactoria. Existen dos formas de tomar realmente la medición de la presión venosa central sobre la base del hecho de que el punto cero de referencia es la aurícula derecha. La primera forma exige que el paciente esté acostado en la cama y se utiliza un punto de referencia constante, por ejemplo, la línea axilar media. Coloque sencillamente la llave de 3 vías o de paso en esta línea. Llene el manómetro hasta una altura mayor que la presión venosa central esperada. Cierre la llave para permitir que la columna del manómetro se equilibre. El nivel del menisco se marca y la presión venosa central medida en el manómetro indica aproximadamente 5 centímetros. La segunda forma de medir la presión venosa central es más práctica, porque puede utilizarse independientemente de la posición que adopte el paciente en la cama. En el paciente promedio, la distancia vertical desde la aurícula derecha hasta el ángulo de Lewis, a la altura del esternón, es de 5 centímetros, independientemente de la elevación de la cabeza de la cama. Al nivel del ángulo de Lewis, coloque la llave, mantenga el manómetro perpendicular al piso, deje que el menisco se equilibre, mida su altura y añada entonces 5 centímetros. Se obtendrá el mismo valor si el paciente está en decúbito supino o de pie. Al utilizar este método, la enfermera no tiene que poner al paciente en decúbito supino para cada lectura. Esto además ahorra tiempo. Hablando de nuevo sobre las complicaciones, la fundamental es la infección. Esta amenaza se reduce al mínimo de la manera siguiente, utilizando técnicas de esterilización, evitando los cortes en lo posible, lo que elimina el riesgo de formación de una bolsa ciega en el sitio de la punción de la vena, ya que la éstasis en la bolsa ciega fomenta la infección. Y por último, retirar el catéter de presión venosa central apenas deje de ser necesario. Por regla general, cualquier paciente con una línea de presión venosa central que presenta elevación de la temperatura por razones desconocidas debe recibir una investigación mediante cultivos sanguíneos y se le debe retirar la línea de presión venosa central. Una complicación menos frecuente, pero posiblemente grave y engorrosa, es el embolismo de una porción del catéter. Esto puede prevenirse mediante la atadura adecuada de la línea, evitando así el movimiento entre la aguja y el catéter. Además, al retirar la línea, no ale el catéter hacia atrás a través de la aguja, ya que hay peligro de cortar el catéter. Por el contrario, tire de la aguja y el catéter juntos hacia afuera. Los recursos para evitar errores en la medición son los siguientes. En primer lugar, compruebe la caída libre del menisco y la variación del nivel del menisco con la respiración. Ambos factores indican que la línea está abierta. En segundo lugar, dé tiempo a que el menisco se equilibre. Por último, compruebe la posición de la línea de presión venosa central mediante una radiografía de tórax y de esta manera evite una lectura elevada falsa que pueda producirse si la punta estuviese en el ventrículo derecho o en una vena del cuello. Prestando atención a estos detalles sencillos, el control de la presión venosa central es seguro y proporciona información vital del tratamiento de los pacientes gravemente enfermos. Al concluir cada presentación de esta serie, hacemos unas breves preguntas para ayudar a fijar los conceptos y las técnicas que se han demostrado. Pregunta 1. ¿La presión venosa central puede estar en los límites normales en la insuficiencia aguda del ventrículo izquierdo? Verdadero. La presión venosa central no estará afectada comúnmente por insuficiencia del ventrículo izquierdo. Con el decruzar del tiempo, sin embargo, la insuficiencia ventricular izquierda influirá en la presión venosa central en dos formas. Primeramente, habrá una insuficiencia retrógrada y congestión pulmonar que finalmente provocará insuficiencia ventricular derecha. Y en segundo lugar, habrá insuficiencia de avance y retención de sodio, lo que aumenta el volumen de sangre que retorna al lado derecho del corazón. Pregunta 2. Un paciente presenta un choque inexplicable y una presión venosa central de 0. Esto indica lo siguiente: taponamiento cardíaco, pérdida masiva de sangre, sepsis gram negativa, embolia pulmonar masiva, pérdida masiva de sangre y sepsis gram negativa.
En un émbolo pulmonar masivo o un taponamiento cardíaco, la presión venosa central se eleva debido a la insuficiencia del ventrículo derecho para aceptar e impulsar la sangre. Pregunta 3. En la pérdida aguda de sangre, ¿una disminución de la presión venosa central provoca una disminución de la tensión arterial? Verdadero. Uno de los valores fundamentales de la presión venosa central consiste en que frecuentemente comienza a descender antes de una disminución de la tensión arterial y de esta manera constituye una advertencia temprana del shock inminente. Pregunta 4. ¿La presión venosa central puede estimarse en algunos pacientes partiendo de la elevación de las venas del cuello? Pregunta 5. Al medir la presión venosa central partiendo del ángulo de Lewis, ¿debemos sostener el manómetro perpendicular a la pared torácica o perpendicular al piso? Perpendicular al piso. ¿Cuánto se debe añadir a la lectura? ¿5 centímetros o 10 centímetros? $5 centímetros. Catéter venoso central. La cateterización venosa se define como la inserción de un catéter biocompatible en el espacio intravascular, central o periférico, con el fin de administrar soluciones, medicamentos, nutrición parenteral, medios de contraste y realizar pruebas diagnósticas, entre otros. Las indicaciones del catéter venoso central son monitorización hemodinámica para la medición de presión venosa central, acceso vascular para requerimientos de múltiples infusiones, así como malos accesos venosos periféricos, administración de sustancias vasoactivas o tóxicos irritantes, como son drogas vasoactivas, antibióticos, nutrición parenteral y quimioterapia. De igual manera para procedimientos radiológicos y terapéuticos, acceso para la circulación posterior o para circuito extracorpóreo. Contraindicaciones. Existen contraindicaciones absolutas y contraindicaciones relativas. Dentro de las absolutas tenemos infección próxima o en el sitio de inserción, trombosis de la vena y coagulopatía. Dentro de las contraindicaciones relativas tenemos bulas pulmonares cuando se intenta el abordaje de la subclavia, hernia inguinal en accesos femorales, alteraciones carotidias en accesos yugulares, paciente inquieto y no cooperador, cuadros diarreicos cuando se considere el cateterismo de venas femorales, traqueostomía con abundantes secreciones en abordajes yugulares, punción de la subclavia y yugular izquierdas en pacientes cirróticos, hipertensión arterial severa. Antes de proceder, se debe explicar al paciente el procedimiento que se realizará y las complicaciones asociadas a este, obteniendo la firma de un consentimiento informado, lo cual no aplica en situaciones de urgencia. Abordaje yugular interno. La principal ventaja es el fácil acceso y el bajo riesgo de falla ante un operador sin experiencia. Sin embargo, no debe usarse por periodos prolongados y siempre está patente el riesgo de punción arterial. Existen 3 tipos de abordaje: anterior, central y posterior, siendo los más utilizados el central y el posterior. Vía central. La arteria carótida común se encuentra paralela, medial y profunda con respecto a la vena yugular interna, por lo cual, con la mano no dominante, se debe ubicar el pulso y puncionar en el ápex del triángulo en dirección caudal hacia la mamila ipsilateral a 45 grados del plano frontal, avanzando 3 a 5 centímetros según la contextura del paciente. Vía posterior. A 5 centímetros sobre la clavícula, se pusiona tras el borde posterior del vientre clavicular del esternocleidomastoideo, dirigiendo la aguja hacia la fosa supraesternal, rozando el borde posterior del músculo, avanzando aproximadamente de 2 a 4 centímetros hasta encontrar la vena. El diámetro promedio de la vena yugular interna es de 11.5 milímetros, pero está descrito el diámetro mínimo de 5 milímetros, el 13 al 18%. Existen además diferencias entre la vena yugular interna derecha e izquierda, siendo la primera más grande en el 65% de los pacientes. En esta imagen observamos las ubicaciones anatómicas más frecuentes de la vena yugular interna.
Tipos de catéteres. Existe una serie de catéter venoso central, dentro de los que destacan catéter venoso central no tunelizado, catéter venoso central tunelizado, catéter venoso implantado, catéter impregnado con clorexidina, sulfadiazina de plata o minociclina, catéter venoso central de inserción periférica y catéter Swan-Ganz. La intervención que vamos a mostrar consiste en hacer una medición de la presión existente en la vena cava o en la aurícula derecha. Al cerrarse la tricúspide, se reflejan las presiones en el ventrículo derecho. Representa la presión de llenado o de precarga del ventrículo derecho. Los objetivos que perseguimos con la monitorización de la PVC son los siguientes: vigilar la presión en la aurícula derecha, señalar las relaciones entre el volumen de sangre circulante y la capacidad cardíaca, indicar el estado del paciente con hipovolemia y su respuesta al tratamiento, emplearla como guía en la identificación temprana de insuficiencia cardíaca congestiva, calcular el volumen circulante para conservar el equilibrio hemodinámico. El equipo necesario para realizar la intervención está compuesto por sistema transductor de presión invasiva, formado por sistema BAM y jeringa. El sistema BAM incluye el transductor propiamente dicho, que es el que transmite el impulso fisiológico y lo muestra en una gráfica en el monitor. Solución salina al 0,9%, 500 centímetros cúbicos, a la que se aplicará heparina sódica, 500 unidades proporcionales a la solución salina. Para ello se utiliza una jeringuilla de insulina de 1 mililitro, graduada de 0 a 100 unidades. Alcohol al 70%. Guantes estériles. Gasas. Gorro. Tapabocas. Bata. El atril que da soporte a buena parte del equipamiento necesario para la intervención, incluyendo una base o gradilla, que ya incluye un receptáculo marcado con las siglas PVC y finalmente un infusor de presión con su manómetro. A continuación, les mostraremos los pasos que debe seguir para realizar la medición de la PVC en un paciente. Nos aseguramos de que el paciente se encuentra en la posición de decúbito dorsal y dispondremos el paciente en posición horizontal, salvo que su situación respiratoria, como es el caso, no lo permite. En primer lugar, debemos lavarnos bien las manos. Nos ponemos bata, guantes, etc. y organizamos bien el equipo siempre con técnica estéril. Siempre debemos explicar el procedimiento al paciente, incluso cuando aparentemente éste no sea consciente. En este caso, el médico ha instalado previamente el catéter central al paciente. Podemos ver su inserción en su parte superior y consta de 3 puertos que podemos ver en la parte inferior. El de la derecha es el puerto distal del paciente. Ahora localizamos el punto flebostático a la altura de la aurícula derecha del paciente. Usamos como referencia anatómica el cuarto espacio intercostal del paciente, contando segundo, tercero y cuarto espacio para ubicarlo. Ahora levantamos el brazo del paciente para ayudarnos con la operación.
El punto flebostático lo encontramos en la línea axiliar media, en su intersección con el cuarto espacio intercostal. Podemos señalar el punto con un láser, una regla o empleando la gradilla como referencia. Añada la heparina sódica a la solución salina empleando la jeringa. Conecte la bolsa en vertical con el sistema transductor presionando su parte superior para que no se llene de aire. Dé la vuelta a la bolsa y cuélguela en el atril. Realice el purgado del sistema sin presión, dejando que la jeringa se llene. De esta manera se evita la presencia de burbujas en el sistema que distorsionen los resultados. Presionamos la jeringa para que quede completamente vacía. Entonces ya podemos montar el transductor y la llave de 3 vías en la gradilla. Usamos el difusor a 300 ml de mercurio para controlar la permeabilidad y la velocidad del flujo. Conectamos el sistema al monitor y vemos cómo este muestra una línea isoeléctrica plana porque todavía no se ha conectado el sistema al paciente. A continuación hacemos un purgado del sistema, quitando el cierre de seguridad de la jeringa y llenándola al subir el émbolo. Al bajar el émbolo, se hace un lavado, que puede verse reflejado en el monitor. A continuación, se hace el cero del monitor igualando las presiones del sistema con el de la presión atmosférica. Girar la llave de vías para obtener el registro del monitor. En el siguiente capítulo del video, mostraremos cómo interpretar la señal mostrada en el monitor. Finalmente registre la cifra obtenida de la PVC. En el caso de valores anormales, debe informar a un médico. Tenga en cuenta las siguientes reglas básicas y recomendaciones. Primero, mantener el equipo y conexiones limpios para prevenir infecciones. Segundo, verificar que el sistema no tenga dobleces. Tercero, vigilar constantemente el sitio de inserción y conservar una técnica aséptica. Cuarto, el descenso de la solución debe coincidir con la frecuencia respiratoria del paciente. Quinto, controlar la ausencia de aire o de coágulos en el catéter de PVC y asegurarse de que las conexiones estén firmemente fijadas. Sexto, asegurarse de identificar bien los productos relacionados con el PVC mediante adhesivos de color azul. Séptimo, valorar el estado clínico del paciente y relacionar las lecturas frecuentes de la PVC para que sirvan como guía a fin de decidir el manejo adecuado, volumen circulante y las alteraciones de la función cardiovascular. Debe considerar también estas posibles complicaciones: embolia pulmonar, embolia gaseosa, sobrecarga de líquidos, infección del catéter. Las prioridades del personal de enfermería cuando se realiza monitorización hemodinámica como la PVC van dirigidas por un lado al mantenimiento del sistema que permiten comprobar la exactitud de las mediciones y las curvas de presión para resolver problemas que surjan, y a prevenir las posibles complicaciones por otro lado. Catéter venoso central. La cateterización venosa se define como la inserción de un catéter biocompatible en el espacio intravascular con el fin de administrar soluciones, medicamentos, nutrición parenteral, medios de contraste y realizar pruebas diagnósticas, entre otros. Algunas de las indicaciones del catéter venoso central son para monitorización hemodinámica, como la medición de la presión venosa central, como acceso vascular, sobre todo cuando hay malos accesos venosos periféricos, administración de sustancias vasoactivas o tóxicas, como las drogas vasoactivas, antibióticos, nutrición parenteral o quimioterapia, y para procedimientos radiológicos y terapéuticos, como la inserción de catéter de Swan-Ganz, circuito extracorpóreo o instalación de marcapaso.
No olvidar que en toda indicación de catéter venoso central, esta se debe hacer con técnica séptica de alto nivel que incluya un lavado quirúrgico de manos, uso de gorro, mascarilla, guantes y delantal, uso de campo estéril, preparación de la piel, pincelación del sitio de inserción y además cubrir el sitio de inserción con una gasa estéril. Además, todo paciente que va a ser sometido a la instalación de un catéter venoso central se debe monitorizar sus signos vitales. Es de suma importancia la preparación de la piel, ya que ésta tiene como objetivo disminuir la flora microbiana y eliminar la flora microbiana transitoria y proporcionar una solución antiséptica con efecto residual, como el gluconato de clorhexidina al 2%. Algunos materiales para la inserción del catéter son la guía, el catéter, el trocar, porta y tijera con hilo de sutura para la fijación de este, jeringas de 5 cc con aguja 21 y la solución antiséptica que en este caso es clorhexidina al 2%, siempre cuidando la técnica aséptica. Una vez preparada la zona, se pincela la zona con el gluconato de clorhexidina en solución alcohólica al 70%, se pincela la piel, una pincelación amplia, tratando de mantener la esterilidad, ¿cierto?, de nuestra ropa quirúrgica y nuestro delantal y nuestros guantes. La idea de esta pincelación es tratar de abarcar el mayor espacio posible en el caso que no podamos insertar nuestro catéter venoso central en la zona que hayamos escogida y ya tener preparada una zona distinta en caso que tengamos que cambiarnos de zona. En este caso se va a hacer una instalación de un catéter venoso central con acceso yugular anterior. Una vez pincelado, ¿cierto? Se ponen los campos estériles, que en este caso son campos que tienen pegamento, por lo tanto se adhieren a la piel, lo cual hace mucho más fácil su instalación. Y una vez puestos los campos estériles, uno empieza a buscar los reparos anatómicos, que en este caso son las inserciones de los dos haces del esternocleidomastoideo, el haz clavicular y el haz external. Aquí, como ustedes ven, estamos terminando la colocación de los campos estériles, manteniendo siempre la esterilidad con guante estéril, delantal quirúrgico, gorro y mascarilla. Preparamos entonces nuestro material, tocamos los reparos anatómicos, que en este caso es el manubrio external. Ahí están los dos haces de los esternocleidomastoideos que forman un triángulo cuya base es la clavícula y se forma un triángulo, ¿cierto? Ahí estamos viendo los lados de los triángulos entre los dos haces del esternocleidomastoideo. Estamos preparando nuestro trocar. Estamos preparando nuestra guía. Cabe destacar que la instalación de este catéter venoso central es con técnica de Seldinger, que es sobre guía, sobre dilatador. Y nuestra jeringa con la aguja 21, en la cual nosotros preferimos, en la gente que tiene poca experiencia, recomendamos funcionar primero con una aguja 21 y después con el trocar, que es número 16. Dentro de los reparos anatómicos también se encuentra la mamila, que la dirección de la punción es hacia el haz del esternocleidomastoideo en dirección hacia la mamila. Estamos puncionando con la aguja 21, ahí ya nos refluye sangre venosa, que es indicativo de que está puncionada la yugular interna. Y guiándonos con esta aguja 21 instalamos nuestro trocar. Ahí vemos cómo nuevamente entramos a la vena yugular. Seguimos aspirando, retiramos la jeringa y estamos en condiciones de instalar la guía. Esta guía metálica siempre tiene que estar a la vista porque no se nos puede perder en el lumen venoso porque se puede quedar dentro. Y una vez que la guía ha entrado lo suficiente, esta guía por vena cava superior va a estimular la aurícula derecha produciendo una extrasístole que ustedes pueden ver en el trazado de electrocardiografía. Se retira el trocar, ¿cierto? Y queda la guía instalada en nuestro sitio de punción por el cual vamos a poner un dilatador y a través después de esta misma guía instalaremos nuestro catéter. Ahí estamos haciendo la instalación de nuestro dilatador siempre con la guía a la vista. Entonces con esto dilatamos la piel hasta la llegada a la vena yugular. Una vez dilatada la zona de la piel, estamos en condiciones de instalar nuestro catéter venoso central, que en este caso además es un catéter de triple lumen, o sea que el mismo catéter ofrece 3 lúmenes distintos. Ya dilatada la zona de la piel, entonces a través de la guía se introduce por dentro del catéter, ¿cierto?
y esperamos a que salga esta guía a través de uno de los lúmenes del catéter, porque siempre tiene que estar a la vista, no se nos puede perder la guía. Ahí salió. Entonces ahora estamos en condiciones de insertar nuestro catéter venoso central en la yugular interna, y este catéter viene numerado, viene graduado con centímetros. Ahí yo estoy mostrando los 15 centímetros. A esta altura se recomienda una inserción entre 12 y 13 centímetros. Una vez puesto entonces este catéter, ya estaríamos en condiciones de retirar la guía y de fijar nuestro catéter. Volvemos a repasar con solución antiséptica de clorhexidina en base alcohólica para mantener nuestra esterilidad y además nuestra pulcritud del procedimiento, y ponemos estas mariposas de goma que sirven de sujeción del catéter y que van fijadas con 2 puntos de seda a la piel. Entonces ahora vamos a proceder a poner la fijación de los puntos. En este caso el paciente está con anestesia general y por lo tanto está dormido y está intubado, pero si este procedimiento se hace con pacientes despiertos, se hace con anestesia local. Entonces estamos terminando de poner nuestros puntos. Volvemos a repasar siempre con clorhexidina en base alcohólica para mantener nuestra zona bien limpia con antiséptico. Y ya estamos en condiciones de retirar la guía y de aspirar por cada uno de los lúmenes. Es muy importante cuidar que no entre aire, porque este aire entra directo a la yugular y de ahí a la vena cava, y eso es una embolía aérea. Por lo tanto tenemos que aspirar y lo que llamamos nosotros flashar los lúmenes, o sea, sacarles el aire y ponerles suero. Aquí además nosotros dejamos en cada uno de los lúmenes puestas llaves de 3 pasos, lo que nos multiplica aún más los lúmenes. O sea, finalmente vamos a tener 3 lúmenes, pero con las 3 llaves de 3 pasos vamos a tener 6 opciones de instalar distintas drogas o sueros. Aquí ven cómo estamos aspirando y flashando con suero cada uno de los lúmenes de nuestro catéter venoso central triple lumen, que está instalado a nivel de la yugular interna derecha de nuestro paciente. Este es un paciente que va a ser sometido a una intervención cardioquirúrgica. Entonces, una vez que están flashados los lúmenes, procedemos a terminar de poner las tapas de los catéteres y después sacar los campos y poner gasa estéril en el sitio de